Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy nos acompaña el licenciado Mario Fuentes de Starac. Él es abogado y notario, tiene un máster en Administración de Empresas de INCAE. Es presidente de la Cámara Guatemalteca de Periodismo, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landívar, fue presidente de la Junta Directiva del Centro para la Defensa de la Constitución, CEDECOM, fue vicepresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y secretario de la Corte Suprema de Justicia. También fue comisionado por la transparencia y la lucha contra la corrupción. Licenciado Fuentes de Starac, bienvenido a Razón de Estado. Sin duda alguna usted ha estado ocupado todos estos años y ahora entendemos por qué. Licenciado Fuentes, ¿somos un Estado capturado o no? Yo creo que decir que somos un Estado capturado es decir demasiado. Yo creo que somos un Estado en construcción, ¿verdad? Y entonces, al ser un Estado en construcción, pues tenemos múltiples deficiencias que deben ser superadas en el curso del tiempo. Pero el contexto de la palabra construcción es algo positivo que está evolucionando, pero este Estado, digamos, tiene hoyos por todos lados, los ladrillos están tirados por otro, y luego es un Estado bombardeado todo el tiempo. ¿Es construcción realmente? Yo creo que sí, yo creo que estamos, porque si yo lo comparo, por ejemplo, con las distintas etapas de mi vida, digamos que lo he vivido dentro del marco de esa construcción de un Estado de Derecho, hemos ido mejorando, Dionisio. Yo creo que no hemos ido, digamos, retrocediendo como algunos, lo manifiestan. Sobre todo visto del 2015 para acá. 2015 para acá ha sido... digamos, el avance ha sido mucho mayor, ¿verdad? Pero hemos venido progresando. Yo que viví, usted también, el enfrentamiento armado interno en donde prácticamente no había institucionalidad, ¿verdad? Y comenzó a construirse en el año 86, pues claro, hemos tenido una cantidad de tropiezos, una cantidad de avances y retrocesos, pero hemos ido avanzando, hemos ido construyendo, nos falta mucho. Claro que nos falta mucho, ¿verdad? Tal vez el tema en este momento es esa sensación que tenemos todos de una lucha de poderes, un poder criminal que quiere mantener un Estado en construcción permanente que nunca llegue a estar construido, por un lado, y por otro, de los grupos que sí queremos evolucionar, avanzar, que logremos fundar un Estado de Derecho en Guatemala, que la justicia sea pronta y cumplida y que haya certeza jurídica para la inversión y para la gente. Y eso es lo que sentimos que está costando mucho. ¿Somos capaces de hacerlo nosotros, los guatemaltecos, o necesitamos ayuda internacional? Yo creo que somos parte, digamos, tenemos, diría yo que estamos a lo interno, es una cosa, y a lo externo es otro. Por ejemplo, tenemos un crimen organizado transnacional. Contra eso no podemos. Necesitamos ayuda internacional. Todo lo que es el crimen organizado, lo que es el narcotráfico, lo que es el lavado transnacional, el terrorismo, ¿verdad? Que definitivamente no somos ajenos a lo que está pasando en el mundo. Eso sí necesitamos un apoyo, necesitamos una ayuda. Ahora, en lo que es propiamente interno, es misión de nosotros, ¿verdad? Ir construyendo, porque si nos ponemos a pensar de que necesitamos ayuda, la vamos a necesitar siempre. Nunca vamos a dejar de ser bebés, ¿verdad? Que están gateando, sino que siempre vamos a necesitar. Ahora es una misión nuestra, pero no estamos haciendo nada para hacerla, para alcanzarla. Y ahí, por ejemplo, tenemos el caso de la urgente reforma al sistema de justicia. Siguen, digamos, los políticos hablando del tema, van y vienen propuestas. La última tenía muchas deficiencias y por eso hubo posiciones serias, correctas, en contra, pero no logramos acuerdos para hacer la reforma al sistema de justicia, por ejemplo. Sí, es que, Dionisio, también a veces solo pensamos en reformar las leyes o reformar la Constitución. La Constitución, yo he señalado siempre que es inocente todo lo que pasa en el país. Sí. No es una mala Constitución. Lo que necesitamos también es educar en este país, educar. Y cuando digo educar, por ejemplo, si lo vemos desde la perspectiva del sistema de justicia, Dionisio, en la academia estamos hechos pedazos. Se necesita verdaderamente una reforma educativa en el ámbito jurídico, ¿verdad? No podemos seguir fuera de los estándares internacionales, de los estándares mundiales en materia de educación. No puede continuar esa proliferación, por ejemplo, de escuelas de derecho sin ningún tipo de control ni evaluación. Por ejemplo... de ahí salen los jueces, los magistrados,
la pasividad que los hay en el ejecutivos. Consejo de Enseñanza Privada Superior, Dionisio, en el mismo Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos. Estamos haciendo una producción, digamos, Sí, de abogados. así es. Bien, Sin bien duda completa. alguna es uno de los grandes déficits de nuestro país, pero aún así el sistema de justicia necesita algunas reformas que son fundamentales, además de resolver el problema que es más estructural y de largo plazo, que es la parte de formación, de educación. Pero ¿cuáles serían las reformas urgentes que necesita el sistema de justicia? Por ejemplo, Dionisio, cobertura. Si seguimos teniendo un presupuesto para la justicia, que sigue siendo la cenicienta del Estado, un presupuesto tan paupérrimo como el que tiene, 2% para el Poder Judicial, 1% de los ingresos del Estado para el Ministerio Público y ya no digamos todos los demás instituciones y el mismo sistema penitenciario. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad?, de que si no hay cobertura, por ejemplo, el Ministerio Público tiene una cobertura del 30% de los municipios del país. Entonces, claro, por eso es que hay una impunidad terrible, galopante, ¿verdad? El mismo Poder Judicial no tiene tribunales suficientes, Dionisio. Hay unos cuellos de botella tremendo que en parte los problemas, digamos, de que los procesos se alarguen demasiado es que la agenda judicial es demasiado, digamos, estrecha, hay una imposibilidad material de los tribunales para ir resolviendo los casos. Sí. Licenciado Fuentes, la lucha contra la corrupción, los grandes eventos que vivimos en el 2015 fueron celebrados por todos. Creo que todos vimos con ilusión y con esperanza que Guatemala iniciaba un cambio de fondo y que la lucha contra la corrupción se instalaba para quedarse en Guatemala y que ya no íbamos a ver más impunidad. Sin embargo, nos está costando. Cuando empezaron a tocar intereses, digamos, de distintos grupos de la sociedad, la lucha contra la corrupción dejó de gustar más, especialmente en esos grupos. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cuáles han sido los errores que se han cometido para que no haya el nivel de consenso que debe haber en una nación que quiere resolver un problema tan grave como es la corrupción y la impunidad? Dionisio, la corrupción, la impunidad, que digamos es en donde se subsume la corrupción, porque al final la falta de castigo necesita, es un poder real. Entonces necesita una alianza estratégica de parte de la lucha contra la corrupción, de la lucha por la transparencia. No es cuestión de que venga, digamos, alguien y diga, señores, aquí vamos contra la corrupción. No, tiene que haber una alianza estratégica. Hay que ponerse de acuerdo en ese sentido. Y entonces ahí es donde verdaderamente toda una sociedad hace un frente común en esa lucha contra la impunidad, ¿verdad? Eso ha faltado. Yo creo que no ha habido una concertación suficiente, ¿verdad?, de hacer converger a las fuerzas vivas del país en contra precisamente de ese flagelo tan grande que es la corrupción. Yo soy uno de quienes nos hubiera gustado ver a una organización de las Naciones Unidas más estratégica. Con toda esta conflictividad que se ha generado a raíz de los que están a favor o en contra de la CICIG, especialmente del comisionado Velázquez, ¿qué pasa si Naciones Unidas hubiera aceptado el cambio de comisionado y que envíen a Guatemala un comisionado que se le vea como un hombre en esos términos, digamos, del pasado, pero que siguen siendo usables, de derecha? Un comisionado claramente reconocido con una ideología de derecha fuerte, pero un comisionado correcto, técnico, que sabe lo que es la corrupción y la impunidad y que viene a luchar contra ella. Esto hubiera resuelto el problema, por ejemplo, que se ha vivido en Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, donde gobiernos de izquierda, la corrupción fue perseguida por fiscales que los acusaban de ser de derecha, que todo eso era una conspiración de derecha. Y aquí en Guatemala pues se ha planteado el mismo tema, solo que al revés, es una conspiración de la izquierda. No vamos a entrar en esa discusión porque, digamos, es un poco absurda, pero en todo caso, una jugada de Naciones Unidas enviando a un comisionado de derecha dura quitaría todo ese discurso ideológico y haría la lucha contra la corrupción pues más técnica y sobre todo si se hace en una forma correcta, despolitizada y con el debido proceso. Sí, Dionisio, yo creo que está bien, podemos cambiar comisionados. De hecho, han habido dos comisionados antes del comisionado Velázquez. Pero que no hubiera habido, ¿verdad? Sí. Porque pasaron de noche. Pero yo creo que no es cuestión de personas, ¿verdad? Los personalismos son para mí muy perjudiciales. Yo creo más en instituciones, ¿verdad, Dionisio? Hay que fortalecer la institución. La institución de la CICIG hay que fortalecerla. Hay que fortalecer el Ministerio Público, independientemente de las personas que están ahí. Porque, como decía el doctor Juan José Arévalo, que los individuos pasen y las instituciones queden. Yeah. Eso es lo importante.
importante. Y en el tema del comisionado propiamente, en lugar de ser un director de orquesta, debe ser un gran coordinador. Claro. Un gran coordinador. Y eso significa que debe concertar esfuerzos en la sociedad. Licenciado, y hablando de coordinador, llevamos ya unos cuantos meses de no ver uno de los casos importantes de CICIG, donde realmente se desmantelan todos esos grupos criminales que tienen cooptado el Estado o una parte de él, y el hecho de no haber visto bastante más acción de este esfuerzo de CICIG y el Ministerio Público, pues también les ha debilitado. La mejor defensa es el ataque. ¿No cree usted que ha hecho falta el que veamos alguno de estos grandes casos de los que se dice que ya están armados, que tienen toda la evidencia y que podrían haber muchas sorpresas? Sí, sin duda, Dionisio, porque digamos el principal objetivo de la CICIG es el combate de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. Y en eso, digamos, claro, se han dado algunos casos, pero no los casos que verdaderamente van a conmover esta sociedad positivamente. Pero entonces, hace falta eso. Eso es lo que todos estamos esperando, y ojalá estos casos que usted menciona estallaran. Ya, bueno, mañana es jueves, veremos a ver. Licenciado Fuentes, ¿se puede perder la batalla en contra de la corrupción? Esta batalla que sentimos que se inició en el 2015 con lo que sucedió. ¿Hay fuerzas suficientemente poderosas, criminales, que no quieren que nada cambie en Guatemala? Dionisio, yo creo que, le decía antes, la corrupción se subsume en la impunidad. En el país no solo es la cuestión de la corrupción, tenemos un problema muy serio de impunidad, la falta de castigo por asesinatos, por homicidios, por grandes delitos tremendos que son un flagelo en la sociedad. Entonces, la corrupción es solo una parte de todo eso. Pero digamos, el hecho de que esté esta corrupción criminal en la cabeza del Estado, eso pudre la sociedad. Claro. Entonces, toda esa criminalidad de la que usted habla puede verse como un efecto, una consecuencia de un Estado que está decapitado. No, y se dice que si verdaderamente logramos erradicar la corrupción, podríamos empezar a tener índices de desarrollo humano superlativos. Así es. No habría pobreza en el país. Digamos, confirma un tema que tocaremos en algún momento, de esa afirmación absurda y poco respetable de que la lucha contra la corrupción ha afectado a la economía, pero es tema para otro programa. Licenciado Fuentes, el tema de la certeza jurídica, sin duda alguna está debilitada, dañada en Guatemala. Los efectos que está teniendo para la inversión, el crecimiento económico, la creación de oportunidades que hace tanta falta, pues nos está dando un golpe importante. Hay casos, por ejemplo, como las inversiones estratégicas y otros casos que se han sabido recientemente en Guatemala, que tienen o pasan por casos o por temas como las consultas comunitarias dentro del marco del convenio 169 de la OIT, y que está en manos del organismo ejecutivo, la Presidencia de la República y equipo, y del organismo legislativo, el Congreso, el que las cosas, digamos, caminen con más eficiencia para darle un respiro a la certeza jurídica. El hecho de que no esté sucediendo esto es muy grave para el país. ¿Qué cree usted? Sin duda, Dionisio, tenemos la seguridad jurídica, que supone la seguridad de las personas, la seguridad de los bienes, la seguridad de las transacciones o de los contratos. ¿Qué significa eso? Significa la previsibilidad en la aplicación de la ley. Y por eso es que es importante que los tribunales de justicia estén orientados hacia la aplicación de la ley. Y aquí me preocupa enormemente un tema. El tema que se ha empezado a caer en el activismo judicial. El activismo judicial es perder de vista lo que es la justicia legal, la justicia general, para empezarse a enfocar en el bien común y creerse los jueces que son factores de aceleración del cambio social. Sí. No les compete, eso es judicialización de la política. Claro. Eso le corresponde a la política, a la acción política. Licenciado Fuentes, último tema, la cintura política. Uno ve en las naciones desarrolladas, donde hay sistemas de justicia potentes, que tienen eso que llaman cintura política. Tienen la flexibilidad de poder tomar decisiones en función de beneficios mayores. En el caso de Guatemala tenemos casos como este señor Max Quirín, o el señor Julio Suárez, o el señor Juan Alberto Fuentes Knight. Tres casos o tres personas, tres guatemaltecos, que son reconocidos miembros de la sociedad, respetables,
y que esto es una causal para que ellos pudieran tener medidas sustitutivas. En el caso de Fuentes Knight, pues fueron más o menos 7 meses de prisión preventiva. En el caso de los otros señores, llevan más de 3 años en prisión preventiva. Ese es un caso, digamos, que hay que tomarlo en cuenta y sin embargo lo que ha hecho es provocar un enorme desgaste en la sociedad. Está el caso contra la familia del presidente de la República, que es lamentable la forma en que se hizo, porque esto lo que hizo fue quebrar la relación entre el aliado más importante que debe tener siempre la lucha contra la corrupción, que en este caso es el presidente de la República. Y vimos cómo la relación entre Sicilia, el comisionado Velázquez y el presidente sufrió un deterioro enorme, especialmente por ese caso, y por supuesto sabemos que hay otras complejidades, pero esto de muchas maneras marca el fin de esa relación. Y el otro caso que también está siendo cada día más evidente es el caso contra Encuentro por Guatemala, del cual la diputada Ninés Montenegro es su secretaria. Es un caso armado aparentemente a última hora, la evidencia no es muy clara, y también pues se da un golpe político en estos casos que al final lo que hacen es diluir un poquito lo que es la verdadera misión de una comisión tan importante como CICIG, que es luchar contra los cuerpos criminales que han ayudado a la captura del Estado. Hay casos que no tienen que ver con esto, como es el caso del coronel Chiroy, famoso caso que lleva 5 años en prisión preventiva y no lo han llevado a juicio. Esto deteriora enormemente, digamos, la lucha contra la impunidad y luego enfrenta a la sociedad. Un comentario breve. Sí, sobre todo, Dionisio, el tema de la privación de libertad es un tema muy sensible y en gran medida tiene que ver con digamos, todo el alargamiento de los procesos judiciales, precisamente por la reducida cantidad de juzgados que existen en toda la República. Entonces, eso, y los jueces, pues, al ir postergando las audiencias, etcétera, etcétera, mantienen a todas las personas en un estado de privación de libertad. Yo creo que debería de hacerse una revisión fundamental de la privación de libertad, porque el proceso penal acusatorio lo que garantiza es que la prisión por excepción y no al revés, no tener encarcelados a todos los sindicados que al final de cuentas son inocentes porque no se ha demostrado lo contrario. Claro, algunos pues sí son, digamos, reconocidos bandidos que tienen todas las intenciones, los recursos de destruir pruebas y de salir huyendo. Entonces, claro, ahí hay un poquito de criterio para poder o no ordenar prisión preventiva. En todo caso, en 10 segundos, ¿cuál es la palabra que Guatemala más necesita para salir de este momento de tanta conflictividad en el que estamos? ¿Cuál es? Necesitamos diálogo, necesitamos ponernos de acuerdo como sociedad, necesitamos alianzas estratégicas en función de esa lucha contra la corrupción, contra la impunidad. No necesitamos confrontación, no necesitamos polarización. Digamos, si lo vemos en el contrasentido de la palabra de diálogo, tolerancia, no necesitamos intolerancia ni intransigencia. Licenciado Fuentes, muchísimas gracias. Con usted volvemos en un momento después de nuestro primer corte comercial.